¿Qué tal, mis queridos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy, en una nueva presentación apologética con un tema facilísimo, porque es recontra conocido y hablado: la supuesta idolatría de la Ícar. No obstante, ponen la palabra imagen o estatua como sinónimo de la palabra ídolo, cuando no necesariamente implica, actualmente, que un ídolo tenga una imagen. Antes que nada vamos a definir la palabra ídolo. La Real Academia Española define a ídolo como una derivación de la palabra griega eidolon, que viene de eidos, que significa forma o imagen. Hay la etimología y lo define: figura de una falsa deidad que expone a la adoración de los fieles. En otras palabras, es una imagen de un falso dios que se expone a la adoración de un grupo de personas o fieles. Hay dos palabras claves en esta definición: falso dios o falsa deidad y adoración. ¿A quién es esta adoración? Al falso dios de la imagen, o sea, a la imagen en sí. Pero así, ¿verdad? Este concepto de ídolo se extiende mucho más allá que una imagen. Actualmente se llama ídolo a cualquier cosa que reemplace o que ocupe el lugar de Dios, ya sea un conjunto de música, un equipo de fútbol, una persona, una idea, un país, una etnia, una raza, etc. Hay gente que adora consciente o inconscientemente algo que no es Dios, y que lo pone en el lugar de Dios. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la idolatría? Del 2112 al 2114 habla de la idolatría. Como podrán ver, la Ícar condena la idolatría. 2112. El primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en más dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo a los ídolos: oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que le está dando culto. Como ellos serán los que lo hacen, cuanto en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. 2113. La idolatría no se refiere solo al culto de los falsos del paganismo, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría de que el hombre honre y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la riqueza, de la raza, de los antepasados, del estado del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Muchos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es, por lo tanto, incompatible con la comunión divina. 2114. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica cualquier cosa en lugar de Dios, su indestructible noción de Dios. Terminando el preámbulo, vamos a contestar la Grace. Pero para eso era necesario definir la idolatría. Grace dice: quitaron del catecismo Éxodo 20, del 3 al 6. ¿Qué se puede decir de esto? Falso, no lo quitaron del catecismo. Cita a Éxodo 20, del 2 al 5, en el 2083. Por lo tanto, ¿con qué nos encontramos? Con una difamación. No es raro, a la hora de hacer apologética, que nos encontremos con difamaciones como esta. El catecismo es público acceso, no sé por qué difaman. 2083. Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estas palabras siguen inmediatamente la llamada solemne: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios amó primero. El amor de Dios único es recordado en la primera de las 10 palabras. Los mandamientos explican a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios.
Artículo 1, el primer mandamiento. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Pasado esto, vamos a responder lo segundo que dice. La ley de Dios es clara, no debemos hacer estatuas. Queridos hermanos, parece que Dios prohíbe algo, pero que no vale para él. Sí, parece que es un Dios hipócrita. Este es el punto de vista protestante. Un Dios hipócrita, porque él mismo dice que no hagan estatuas, pero él manda hacer estatuas. Entonces, quedan dos opciones. O Dios es hipócrita, o la ley de Moisés no es tan radical como nos la quieren presentar. Así es, sacan de contexto la ley de Moisés. Si Dios hubiese pedido que no se haga ningún tipo de estatua, entonces Dios no hubiese mandado hacer estatuas. ¿Qué estatuas o imágenes mandó hacer Dios? Las vemos en Éxodo 25, del 17 al 22. También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 65 de ancho. Y en dos de los extremos forjarás a martillo 2 querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro. Y harás de tal manera que forme una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas la tapa, y estarán uno enfrente del otro con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca, y en ella pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde allí, desde el espacio que está en medio de los dos querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Así es, esta es el arca de la alianza. También vemos en Números 21 del 4 al 9. Los israelitas partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino el pueblo se perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo aquel que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Esta es la serpiente de bronce. También Salomón hace la imagen de 2 querubines de oro. Primera de Reyes, capítulo 6, del 23 al 28. En el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo. Cada uno medía 5 metros de altura. Las alas del primer querubín medían 2,5 metros cada una, de manera que hacían 5 metros del extremo de una de sus alas hasta el extremo de la otra. El segundo querubín medía también 5 metros. Los 2 querubines tenían la misma dimensión y la misma forma. Uno y otro medían 5 metros de altura. Salomón puso los querubines en medio del recinto interior. Estos tenían las alas desplegadas. Un ala del primer querubín tocaba el muro y un ala del segundo tocaba el muro opuesto, y las alas extendidas hacia el centro de la casa del Señor se tocaban una con la otra. También los querubines los revistió de oro. Ahora bien, no escuché ningún protestante decir que Salomón era un idólatra. Como vemos, la supuesta prohibición de imágenes es totalmente sacada de contexto. ¿A qué se refiere Dios cuando pide que no se hagan imágenes? A la de los ídolos, falsos dioses, o a pensar que la imagen es Dios. A esto se refiere. Pero yo sé que hay gente que no me va a creer, que va a intentar excusarse diciendo que no tiene nada que ver. Bueno, hermano o hermana, la palabra es clara.
si Dios condena el crear imágenes, tal como dicen los protestantes, entonces no podría haber una serpiente de bronce o querubines de oro. Dios mismo los mandó a hacer. Ahora bien, sé que hay gente que me dirá, ok, pero ¿dónde dice que se puede arrodillar, postrar o inclinar siquiera ante las imágenes? Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué desgarró sus vestiduras y se postró hasta la tarde delante del arca del Señor, con el rostro en tierra. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Josué y los ancianos se postraron ante el arca. El arca no es Dios, está su presencia. Si fuera tal como ellos interpretan las escrituras, entonces Josué y los ancianos estarían cometiendo idolatría. Sin embargo, yo jamás escuché a ningún protestante diciendo que Josué o que los ancianos fueran idólatras. Ah, hipócrita, pero los católicos sí, ¿no? Jesús compara su venida para la salvación de los hombres con la serpiente izada. San Juan, capítulo 3, del 14 al 17. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y hermano Pax, ¿dónde dice en la escritura que puede haber bendiciones a causa de las imágenes? Segunda de Samuel, capítulo 6, del 6 al 12. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes habían resbalado. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí mismo por ese error. Así, él murió junto al arca de Dios. David se conmovió, porque el Señor había cometido contra Usa, y aquel lugar se llamó Pérez Usa, que significa brecha de Usa, hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y no quiso trasladar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que mandó que la llevaran a la casa de Obed-edom de Gat. El arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Cuando informaron a David: el Señor ha bendecido a la familia de Obed-edom y todos sus bienes a causa del arca de Dios, David partió e hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran alegría. La palabra es clara, dice: a causa del arca. Bueno, mis queridos hermanos, este video tan sencillo tocó esta vez. Era un tema que yo lo tenía preparado de antes. Que Dios lo bendiga abundantemente. Se despide Pax Tecum.